Hoy aprenderás sobre la vida de Jesús de una manera que quizás nunca antes la hayas visto. Espero que a través de este video seas edificado, renovado y transformado por la historia de la vida del Salvador. Se desarrolla entre las colinas de Galilea. La ciudad de Nazaret fue el hogar de José y María, quienes más tarde se convirtieron en los padres terrenales de Jesús. José pertenecían al linaje o familia de David, y cuando se emitió un decreto para el censo de la población, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, para registrarse allí. Su nombre fue un viaje doloroso dadas las condiciones en que se realizaron los viajes. En ese momento María, que acompañaban a su marido, se sentía extremadamente cansada. Al subir al cerro donde se encontraba Belén, llegando a Belén José, y María buscó un lugar cómodo para descansar, pero las posadas estaban todas ocupadas. Por esta razón tuve que encontrar descanso en un tosco establo. Allí en ese pobre nació Jesús el Salvador, y el Hijo del Salvador fue colocado en un pesebre altísimo, aquel cuya presencia había inundado las cortes celestiales con la gloria descansaba en una cuna ruda. Los sacerdotes y príncipes judíos no estaban preparados para recibir a Jesús. Sabían que el Salvador vendría pronto, pero esperaban que viniera como un rey poderoso que traería poder y riqueza a la nación de la que eran demasiado orgullosos para aceptar al Mesías como un bebé indefenso. Así que cuando Jesús nació, Dios no les reveló el gran acontecimiento, pero envió la noticia de gran alegría a algunos pastores que estaban guardando los rebaños en las colinas de Belén. Eran hombres piadosos, y mientras cuidaban el ganado, las ovejas hablaban del Salvador prometido y con tanta sinceridad. Para su venida, Dios les envió mensajeros brillantes desde su trono. De luz para anunciarles la buena noticia, un ángel del Señor descendió donde estaban, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y fueron llevados. De gran temor, el ángel les dijo: «No tengan miedo, he aquí les traigo buenas noticias de gran alegría, que será para todo el pueblo. Es que hoy estarás en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace». Y cuando los ángeles los dejaron para ir al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén y veamos los acontecimientos que el Señor nos manifestó». Fueron apresuradamente y encontraron María y José y el niño acostado en el pesebre, y viéndolo difundieron la palabra. Se les había contado acerca de este niño, y todos los que lo oyeron quedaron asombrados de las cosas mencionadas por los pastores. María, sin embargo, guardó todas estas palabras meditadas en el corazón. José y María eran judíos y seguían las costumbres de su nación. Cuando Jesús tenía 6 semanas, fue presentado al Señor en el templo de Jerusalén. Esta práctica estaba de acuerdo con la ley que Dios había dado a Israel, y Jesús tenía que ser obediente en todo esto. El Hijo de Dios mismo, el Príncipe del Cielo, por su ejemplo, nos enseña que debemos obedecer solo al primogénito de cada familia. Presentada en el templo, esta ceremonia era para recordar continuamente un acontecimiento que había ocurrido en un pasado lejano, cuando el niño fue presentado en el templo. Tomado en brazos y elevado ante el altar de esta manera, fue solemnemente dedicada a Dios, y tan pronto como fue devuelta a su madre, su nombre fue registrado en un rollo o libro que contenía los nombres de todos los primogénitos de Israel. José y María llevaron a Jesús ante el sacerdote, como mandaba la ley. Todos los días los padres y las madres trajeron a sus hijos, y el sacerdote no notó nada diferente en José y María de los demás que vinieron a dedicar sus primogénitos. Para él eran simplemente personas trabajadoras en el niño. Él solo veía el frágil bebé. No podía imaginar que tenía en sus brazos al Salvador del mundo, sumo sacerdote del templo celestial. Sin embargo, podrías haberlo sabido, porque si se hubieran sido obedientes a la palabra de Dios, el Señor la habría revelado en esa. Al mismo tiempo, 2 fieles siervos de Dios estaban en el templo.
Simeón y Ana. Ambos dedicaron toda su vida al servicio del Señor, y Él les reveló cosas que no podían ser reveladas. A los sacerdotes orgullosos y egoístas, Simeón les dio la promesa de que no moriría sin ver al Salvador. Tan pronto como vio a Jesús en el templo, supo que el niño era el Mesías prometido. Una luz suave y divina iluminaba el rostro de Jesús y Simeón, tomándolo en sus brazos, alabaron a Dios diciendo: «Ahora, Señor, tú puedes. Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación que has preparado ante todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para gloria de tu pueblo de Israel». Ana, una profetisa que llegó en ese momento, dio gracias a Dios y habló acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. María, madre de Jesús, meditó en silencio sobre la importante profecía de Simeón, mirando al niño en sus brazos. Se acordó de lo que habían dicho los pastores de Belén, y su corazón se llenó de alegría, gratitud y esperanza viva. Las palabras de Simeón me trajeron a la mente la profecía de Isaías. Sabía que esas maravillosas palabras se referían a Jesús. La gente que caminaba en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en la región de la sombra de muerte, resplandeció para ellos la luz. Porque nos ha nacido un niño, un hijo. Si nos diera el gobierno, estaría sobre sus hombros y su nombre sería maravilloso. Consejero, Dios Padre fuerte de la eternidad, príncipe de la paz. Era el deseo de Dios que su pueblo sabía de la venida de su Hijo al mundo. Los sacerdotes debían, habiendo enseñado al pueblo a esperar al Salvador, pero ellos mismos no lo sabían, la venida del Mesías, por lo que Dios envió a sus ángeles para anunciarlo a los pastores, que Cristo había nacido y dónde podrían encontrarlo, para que cuando Jesús fue presentado en el templo, y allí había gente que lo recibió como el Salvador, Dios preservó la vida de Simeón y Ana para que tuvieran el feliz privilegio de testificar que Jesús era el Mesías. Dios prometió que no solo los judíos, sino también otros pueblos querían que supieran que el Mesías había llegado a un país lejano del Oriente. Vivían sabios que habían estudiado el profecías acerca del Mesías y creían que había llegado el tiempo de su venida. Los judíos llamaban a estos hombres paganos, pero no eran idólatras. Eran gente honesta que quería saber la verdad y hacer la voluntad de Dios. Dios vi el corazón y supe que estos hombres eran confiables, más capaces de recibir la luz del cielo que los sacerdotes judíos. Llenos de orgullo y egoísmo, estos sabios eran. Los filósofos habían estudiado las obras de Dios en la naturaleza y a través de ellas aprendieron a amarlo. Estudiaron las estrellas y sabía que si descubrían alguna nueva estrella, la considerarían como un gran evento esa noche. Cuando los ángeles llegaron a los pastores de Belén, los Reyes Magos notaron una extraña luz en el cielo. Era la gloria que rodeaba a ese grupo de ángeles. Cuando la luz se disipó y vieron en el cielo lo que parecía ser una nueva estrella en ese momento en que recordaron la profecía que dice que una estrella saldrá de Jacob de Israel. Ellos subieron un crol con eso y decidieron acompañarla y ver a dónde los llevaría. La estrella los guió hasta Judea, pero cuando se acercaron a Jerusalén, su luz se volvió tan tenue que ya no pudieron seguirla, asumiendo que los judíos pudieron mostrarle el camino hacia el Salvador. Los magos entraron en Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el rey recién nacido de los judíos? Porque vimos su estrella en Oriente y vinimos a adorarlo». Habiendo oído esto, alarmado, entonces el rey Herodes, y con él toda Jerusalén, convocó a todos los padres. Los sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntaron dónde iba a nacer el Cristo. «Belén de Judea», respondieron, «porque así está escrito por el profeta Herodes. No quiso oír, hablando de un rey que un día podría tomar su trono». Entonces les preguntó a los propios Reyes Magos cuando vieron la estrella por primera vez y los envió a Belén diciendo: «Vayan y averigüen con cuidado acerca del niño, y cuando lo hayas encontrado, házmelo saber para que yo también pueda ir a adorarlo después de oírlo». El rey se puso en marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente
Iba delante de ellos hasta al llegar. Se detuvieron donde estaba el niño, y al ver la estrella, se alegraron con grande e intensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño y a María, su madre, que se postraban y lo adoraban. Abriendo tus tesoros las cosas más preciadas que tenían Herodes. No había sido sincero cuando dijo que quería ir a adorar a Jesús. Tenía miedo de que Salvador creció y se convirtió en rey, quitándole el trono. Quiso encontrar al niño para matarlo. Los magos se disponían a regresar para contárselo a Herodes, pero el ángel del Señor se les apareció en sueños y les ordenó que regresara a su país por otro camino. Y cuando habían partido, he aquí apareció un hombre. El ángel del Señor apareció en sueños ante José y le dijo: «Prepárate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al muchacho para matarlo». José no esperó el amanecer. Se levantó en el mismo momento, tomó a María y al niño y se fue. Esa noche, para el largo viaje, los Reyes Magos dieron valiosos regalos a Jesús, y así que Dios proveyó los medios para los gastos del viaje y su estancia en Egipto. Hasta que regresó a su tierra, Herodes se enojó cuando se dio cuenta de que los magos había tomado otra ruta para regresar a su país y sabía lo que Dios había dicho a través de su profeta al respecto. De la venida de Cristo sabía cómo la estrella había sido enviada para guiar a los Reyes Magos. Aún así, estaba decidido a matar a Jesús y, en su ira, ordenó matar a todos. Niños de Belén y todos sus alrededores desde los 2 años de edad y bajo José y María, permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes. Luego el ángel se le apareció a José y le dijo: «Prepárate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel». Intentaron quitarle la vida al niño José. Ya estaban muertos. Yo esperaba establecer su hogar en Belén, donde Jesús había nacido. Pero cuando se acercaba a Judea, se enteró de que el hijo de Herodes reinó en lugar de su padre. José tuvo miedo cuando recibió la noticia y no sabía qué hacer. Entonces Dios envió un ángel para instruirlo siguiendo la guía del ángel. José regresó a su antiguo hogar en Nazaret. Jesús pasó su infancia en un pueblo de montaña como hijo de Dios. Podría haber elegido cualquier lugar de la tierra como su hogar. Cualquier lugar sería honrado con su presencia, pero no lo hizo. Eligió las casas de los ricos o los palacios de los reyes antes de elegir vivir entre los pobres de Nazaret. Sobre él en los años de su infancia la Biblia dice que el niño creció y se hizo fuerte, lleno de sabiduría, y de la gracia de Dios estaba sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios. Dios y los hombres cada año José y María viajaban a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años lo llevaron. Contigo era un viaje agradable. La gente iba a pie o a lomos de bueyes o burros, que pasan algo de tiempo en el viaje desde todas partes de la tierra. E incluso desde a la fiesta acudieron personas de otros países, y los que vivían en el mismo lugar siguieron en grandes grupos. La fiesta se celebraba a finales de marzo o principios de abril. Era primavera en Palestina, y toda la tierra estaba cubierta de flores y alegrada por el canto de los pájaros. En el camino, los padres contaron a sus hijos acerca de las maravillas que Dios había obrado por Israel en el pasado y con qué frecuencia la gente cantaba los hermosos salmos de David en los días de Cristo. Se habían vuelto fríos y formales en su dedicación a Dios y pensaban más en su autosatisfacción que en la bondad de Dios hacia ellos. Sin embargo, no fue así. Con Jesús le gustaba meditar sobre Dios cuando llegaba al templo. Observó la actividad de los sacerdotes y se inclinó con los adoradores para orar, y su voz se unió a la de ellos en cantos de alabanza todas las tardes y mañanas. Un cordero se ofreció en el altar. El acto representó el sacrificio del Salvador. Mientras los ojos del niño Jesús observaban a la víctima inocente, el Espíritu Santo le hizo comprender el significado. De esa muerte él sabía que él mismo, como Cordero de Dios, debía morir por pecados de los hombres. Con tales pensamientos en mente, Jesús preferiría estar solo. Así que no permaneció con sus padres en el templo, y cuando ellos regresaron,
No estaba con ellos en una habitación anexa. Al templo había una escuela dirigida por los rabinos, y fue a ese lugar que después de un tiempo Jesús se fue y se sentó con otros niños de su edad a los pies de los grandes maestros, y escuchó. En sus palabras, los judíos tenían muchas ideas equivocadas sobre el Mesías Jesús. Sabía de ello, pero no contradijo a los eruditos y les hizo preguntas al respecto, que los profetas habían escrito como alguien que quería aprender. Cuando José y María salió de Jerusalén para volver a casa, no notaron la ausencia de Jesús. Pensaron que estaba en compañía de algunos de sus amigos, pero cuando se detuvieron para acampar por la noche se sintieron. Por falta de su cooperación lo buscaron entre los grupos, pero en vano. Con corazón entristecido regresaron a Jerusalén, pero no pudieron encontrar al niño hasta 3 días después. Alegría al reencontrarse con él, aunque María lo regaña por haberlos dejado. Dijo: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estamos angustiados buscándote. Él les respondió: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo tengo que estar en casa de mi padre, aunque sabía que era hijo de Dios? Jesús regresó a Nazaret en compañía de José y María hasta los 30 años. Se sometió a ellos cuando llegó el momento de comenzar su ministerio público. El primer acto de Jesús fue ir a Río Jordán y ser bautizado por Juan el Bautista. Juan había sido enviado para preparar el camino del Salvador. Había predicado en el desierto diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Multitudes acudieron a escucharlo. Estaban convencidos de sus pecados y fueron bautizados por él en el Jordán. El Señor le había revelado a Juan que algún día el Mesías vendría a él y le pediría ser bautizado. También estaba la promesa de que se le daría una señal para que supiera que era cuando Juan llegó, y vio en su rostro las señales de una vida santa, por lo que se negó para bautizarlo diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: déjalo por ahora, porque así conviene que cumplamos todos los mandamientos. Entonces Juan condujo al Salvador a las aguas del hermoso Jordán, y allí estaba, bautizado delante de todo el pueblo. Jesús no fue bautizado para mostrar arrepentimiento por sus propios pecados, porque nunca había pecado. Lo hizo para darnos ejemplo cuando salió del agua. El cielo se abrió y descendieron rayos de gloria, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Después de su bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Mientras se dirige al desierto, Cristo fue guiado por el Espíritu de Dios. No invitó a la tentación, quería estar solo, para meditar sobre su obra y misión a través del ayuno y la oración. Prepárese para recorrer el cruel camino que le estaba destinado como Satanás. Sabía dónde se podía encontrar al Salvador y fue allí, con la intención de tratar de encontrarlo en el momento en que Jesús estaba luchando con los sufrimientos más duros causados por el hambre. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se transformen en pan. Como el Salvador vino a vivir, como nuestro ejemplo debe soportar él. El sufrimiento que debemos soportar no debería obrar ningún milagro, beneficiarse así mismo. Sus milagros solo deben ser a favor de los demás. Ante esta insinuación de Satanás, Jesús respondió que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. De esta manera demostró que obedecer la palabra de Dios es más importante que obtener alimento material para quienes obedecen los preceptos de Dios. La promesa de tener todas tus necesidades satisfechas en esta vida y también en la vida venidera. Satanás no pudo derrotar a Cristo en la primera gran tentación, por lo que condujo a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén y dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está en él: sus ángeles te darán órdenes acerca de ti. Te sostendrán en sus manos para que no sufras daño. Tropiezas con una piedra. Aquí Satanás siguió el ejemplo de Cristo citando las Escrituras, pero la promesa no es para aquellos que voluntariamente se aventuran en el peligro. Dios no había ordenado que Jesús se arrojó desde la cima y no lo haría para satisfacer a Satanás. Esto respondió también: está escrito:
No tentarás al Señor tu Dios. Satanás, entonces, apareció como realmente era el príncipe de los poderes de las tinieblas. Llevó a Jesús a la cumbre del monte. Se elevó y le mostró todos los reinos del mundo de la A a la Z del sol. Ciudades espléndidas iluminadas, palacios de mármol, campos fructíferos y viñedos. Satanás dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras por un momento. Jesús contempló la escena y luego le dio la espalda. Satanás había presentado lo más atractivo que el mundo tiene para ofrecer, pero la mirada del Salvador captó más allá de la belleza exterior. Vio el mundo en su miseria. Y el pecado aparte de Dios, toda esta miseria fue el resultado de que el hombre tuvo lejos del Creador para adorar a Satanás. El corazón de Jesús deseaba profundamente, para rescatar lo que se había perdido. Quería devolver al mundo algo más que belleza. El Edén desea poner al hombre en una posición ventajosa ante Dios, por amor. Los pecadores resistió la tentación. Debía ser un vencedor para que ellos podrían vencer, para que pudieran ser iguales a los ángeles y dignos de ser reconocidos como hijos de Dios. A esta ofrenda, Jesús respondió: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De cierto, Cristo regresó al Jordán, donde Juan el Bautista estaba predicando en ese momento. Los líderes de Jerusalén enviaron hombres para interrogarlo sobre la autoridad con la que enseñaba y bautizaba. La gente le preguntaba si era el Mesías o Elías o aquel profeta. Refiriéndose a Moisés a todas estas preguntas, Juan respondió: no soy. Entonces ellos han dicho: música. El profeta Isaías se declara en los tiempos. En la antigüedad, cuando un rey viajaba de una región a otra de su país, se enviaban trabajadores delante de él. Su comitiva para preparar los caminos tuvo que talar los árboles y quitar las piedras y rellenar los huecos para que el camino pudiera ser allanado para el rey, como Jesús, el rey de la corte. Lo celestial estaba por venir. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino, anunciándolo al pueblo y llamándolo al arrepentimiento de sus pecados, mientras Juan estaba respondiendo a los mensajeros de Jerusalén y vio a Jesús de pie en la orilla del río con el rostro radiante. Lo señaló y dijo: en medio de ti está el que tú no conocéis, al que viene después de mí, cuyas cadenas no soy digno de desatar. Las correas de las sandalias. El pueblo estaba muy conmovido. El Mesías estaba entre ellos. Miraban alrededor con ansiedad, buscando aquí aquel de quien Juan estaba hablando. Pero Jesús se mezcló con la multitud y no pudieron verlo al día siguiente. Juan vio a Jesús nuevamente y lo señaló. Exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Entonces Juan le habló: «En cuanto a la señal que había visto en el bautismo de Cristo, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Porque en verdad lo he visto y he testificado que Él es Él, Hijo de Dios, con temor y admiración». Los oyentes miraron a Jesús y se preguntaron: ¿es este el Cristo? Se dieron cuenta de que Jesús no mostraba ninguna apariencia de riqueza o grandeza mundana. Su vestimenta era modesta, y tal como lo llevaban los pobres en sus rostros pálidos y cansados, había algo que conmovió corazones. Su fisonomía mostraba dignidad y poder su mirada, y cada rasgo del rostro hablaba de compasión divina y amor inexpresable. Pero los mensajeros de Jerusalén no se sentía atraída por el Salvador. Juan no había dicho lo que Él es. Querían escuchar. Ellos esperaban al Mesías como un gran conquistador. Vieron que esta misión de Jesús, y en su decepción, 2 de sus discípulos se alejaron de Él. Juan, que estaba allí, lo siguió inmediatamente. Escuchó sus enseñanzas y se convirtió en su discípulo. Era Andrés, y el otro Juan. Andrés pronto trajo a su hermano Simón, a quien Jesús llamó a Pedro. El otro día, en el camino a Galilea, Cristo llamó al otro discípulo Felipe. Tan pronto como Felipe conoció al Salvador, le trajo a su amigo. De esta manera comenzó la gran obra de Cristo en la tierra. Llamó a los discípulos uno a uno, y el primero trajo a su hermano. Otro amigo tuyo. Esto es lo que todo seguidor de Cristo debe hacer tan pronto como han conocido a Jesús. Deben contarle a los demás acerca del precioso amigo que han encontrado.
Este es un trabajo que todos pueden hacer, ya sean jóvenes o mayores. En Canadá, Galilea, Cristo con sus discípulos asistió a una fiesta de Allise. Manifestó su maravilloso poder para felicidad de todos los participantes, como era costumbre en aquella época. País para utilizar vino en tales ocasiones, antes de que la fiesta se quedara sin suministro. El vino se acabó. Dejar que el vino se acabara en una fiesta era considerado inhóspito y una gran vergüenza. Cristo, él se enteró de lo que había sucedido y pidió a los sirvientes que llenaran 6 grandes tinajas de piedra. En lugar de agua, de ellos salió vino. Talas, este vino era mucho mejor que el que se había servido antes y hubo suficiente para todos después. Después de realizar el milagro, Jesús abandonó el lugar discretamente. Los invitados no notaron su acto, hasta que desapareció. Un día, cuando pasaba por Samaria, se sentó junto a un pozo a descansar cuando llegó una mujer. Para sacar agua le pidió que le diera de beber. La mujer se sorprendió porque sabía cuánto los odiaban los judíos. Samaritanos, pero Cristo le dijo que si quería le daría agua viva. Ella se sorprendió aún, más cuando Jesús le dijo a la mujer a quién beber. Pero el que beba del agua que yo le daré, volverá a tener sed. Nunca más tendrá sed. Al contrario, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Agua viva. Simboliza al Espíritu Santo, así como el viajero sediento Nes necesita agua para beber, así que necesitamos al Espíritu Santo, de Dios en nuestros corazones. El que beba de esta agua nunca tendrá sed. Durante su ministerio, Jesús visitó su antiguo hogar en Nazaret 2 veces. En su primera visita fue a la sinagoga, un sábado, donde leyó la profecía de Isaías sobre la obra del Mesías, cómo debía predicar la buena nueva a los pobres, consolar a los abatidos, dar vista a los ciegos y sanar a los enfermos. Entonces le dijo a los pueblos que todo lo que se había cumplido ese día era la obra que él mismo estaba haciendo después de la declaración de Jesús. Los que oyeron recordaron cómo Jesús había vivido entre ellos, como un carpintero a menudo. Lo vieron en el taller con José, y aunque a lo largo de su vida había realizado actos de bondad y misericordia, no creyeron que Jesús era el Mesías dando. Hay espacio para que pensamientos como estos allanen el camino para que Satanás controle tu mente. Y entonces se enojaron con el Salvador, gritaron contra él y decidieron quitarle la vida. Lo empujaron hacia adelante. Estaba listo para arrojarlo por un precipicio, pero los santos ángeles estaban cerca. Protéjalo pasando desapercibido entre la multitud y desapareciendo en su siguiente visita a Nazaret. La gente ya no estaba dispuesta a recibirlo y se fue de allí. Para nunca volver entre los judíos, la religión se había convertido en una simple observancia de rituales a medida que se alejaban del verdadero culto a Dios y perdieron el poder de su palabra. Habían tratado de suplir el contenido espiritual con ceremonias y tradiciones inventadas por ellos. Solo la sangre de Cristo puede purificar el pecado. Solo su poder puede liberar al hombre del pecado, pero los judíos dependían de sus propias obras y ceremonias de su religión por el celo con que se dedicaban a la realización de actos externos, se consideraban justos y dignos de ocupar un lugar en el reino de Dios. Sus esperanzas están fijadas en la grandeza del mundo, que anhelan riquezas y poder, que creían que eran la merecida recompensa de su supuesta piedad. Estaban esperando el establecimiento del reino del Mesías en la tierra, y él gobernaría como un gran príncipe entre los hombres terrenales esperaban recibir con ocasión de su venida a Jesús. Sabían que sus esperanzas se verían frustradas. Él había venido a enseñarles algo mucho mejor que lo que buscaban. Su objetivo era enseñarles algo mucho mejor que lo que buscaban. Era restaurar el verdadero culto a Dios. Era traer la religión con pureza, de corazón que se manifestaría en una vida recta y un carácter santo. Los discípulos de Cristo habían sido influenciados por las enseñanzas de los rabinos, y fue a estos discípulos a quienes se dirigió las primeras lecciones de Cristo estaban destinadas. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar el sermón de las bienaventuranzas. Las enseñanzas eran extrañas y nuevas para los oyentes de Jesús, y por eso él repitió muchas veces que una vez un doctor de la ley vino a él
y le pregunté al maestro qué haré para heredar. Aire vida eterna. Entonces Jesús le preguntó qué está escrito en la ley. ¿Cómo interpretas esto? Él respondió: amarás al Señor tu Dios, Dios con todo, tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas tu entendimiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en lugar de arrepentirte. Pero él buscaba una excusa para su egoísmo. Pero queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Los sacerdotes y rabinos a menudo discutían sobre este tema, pero no consideraban a los pobres ni a los ignorantes como su prójimo y ni siquiera les mostró bondad. Jesús no participó en sus discusiones, pero respondió con una historia que había sucedido hace algún tiempo. Jesús cuenta la historia del bien. Jesús samaritano enseñó que cualquiera que necesite ayuda es nuestro. A continuación debemos tratarlo como nos gustaría que nos trataran a Jesús. Guardaba el sábado y enseñaba a sus discípulos a observarlo. Él sabía cómo el día de descanso debe ser observado porque él mismo lo santificó. Los maestros judíos habían establecido muchas reglas sobre cómo guardar el sábado y querían. Todos les obedecieron, así que observaron a Jesús para ver si él los cumpliría. El sábado, cuando Cristo y los discípulos regresaban de la sinagoga, atravesaron un campo de trigo. Ya era tarde y tenían hambre, así que recogieron algunas mazorcas de maíz y comieron los granos. Cualquier otro día se permitía comer el fruto de la tierra, pero nunca el sábado. Los enemigos de Cristo vieron lo que los discípulos hicieron y le dijeron a Jesús: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Sin embargo, Jesús defendió a sus discípulos y recordó a sus acusadores que David, cuando tenía necesidad, comió el pan de la presencia del tabernáculo y también dio. A sus seguidores hambrientos se dirigió directamente cuando tenían hambre para comer el pan. Sagrado no sería correcto que estos discípulos cosecharan los granos durante las horas sagradas, porque tenían hambre. El sábado no fue hecho para ser una carga para las personas, sino para su bien y para darles paz y descanso. Por eso Jesús, a aquellos que lo acusaron de abolir el sábado, les dijo que el sábado fue establecido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Respondió la ley: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley o los profetas, porque Roc Vim para un Cumir significa guardado para cuando Jesús vino a John golpeó para criticar. Les conviene justo Jesús, porque no lo guardó según las tradiciones judías. Sin embargo, la ISO no le afectó. Él guardó el sábado como Dios quería al Salvador. Se caracterizó a sí mismo como el buen pastor y a sus discípulos como su rebaño. Dijo: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Conóceme. Mientras Jesús estuvo en la tierra se demostró a través de sus milagros poder para salvar incluso a aquellos que habían ido demasiado lejos en la curación de las enfermedades del cuerpo. Demostró que era capaz de limpiar el pecado del corazón. Hizo a los cojos caminar, a los sordos oír y a los ciegos ver. Purificó a miserables leprosos. Curó a los paralíticos y a los enfermos de toda clase de enfermedades por medio de... Por su palabra hasta los demonios fueron expulsados de aquellos a quienes subyugaban. Los que presenciaron sus poderosos milagros estaban asombrados y decían: ¿qué palabra es esta? Porque con autoridad y poder manda. Los espíritus inmundos y salen el Salvador. Resucitó a los muertos. Uno de este era hijo de la viuda de Naín. Cuando el cortejo fúnebre llevaba el cuerpo al entierro, Jesús salió a su encuentro. Tomó al joven de la mano, lo hizo levantar y devolvió el hijo a su madre. Los que estaban allí regresaron a casa, gritando de alegría y alabando a Dios. Así Jesús también resucitó a la hija de Jairo y a Lázaro, que estaba muerto. ¿Y en qué días de su ministerio terrenal el Señor realizó una obra? Obra maravillosa. Él mismo definió esta obra en respuesta a Juan el Bautista. Juan estaba en prisión y se sentía preocupado y desanimado por la duda de que Jesús fuera de hecho el Mesías enviado entonces. Algunos de sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el que iba a Ben o debemos esperar a otro? Cuando los mensajeros llegaron a la presencia de Jesús,
Se encontraron en el recinto de muchos enfermos que estaban siendo sanados todo el día. Los mensajeros esperaron mientras Jesús estaba, incansablemente ocupado en aliviar a los que sufren. Finalmente le dijo a Labán: y le dicen a Juan lo que estás oyendo y viendo: los ciegos vienen los cojos, los leprosos caminan y son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y el Evangelio ha sido predicado a los pobres durante 3 años y medio. Jesús iba de un lugar a otro haciendo el bien, hasta que llegó el momento de concluir su ministerio en compañía de sus discípulos. Debían subir a Jerusalén para ser traicionados, condenados y asesinados. Sus propias palabras: debían. Para cumplir, el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús se acercó a Jerusalén para presenciar las festividades de Pascua. Acudió una gran multitud, que también acudió a participar de este importante evento. Rodeado por su orden, 2 discípulos trajeron un pollino, para que montado en él pudiera entrar en Jerusalén. Colocaron sus mantos sobre el lomo del animal y ayudó al maestro a montarlo. Tan pronto como lo montó, un gran grito de triunfo llenó el aire. La multitud aclamado el rey y Mesías más de 500 años antes de que el profeta hubiera descrito esto: alégrate mucho, hija de Sión. Regocíjate, hija de Jerusalén. He aquí que tú, tu justo rey y humilde Salvador, viene montado en un burro. De burro toda esa multitud, cada vez mayor, se sentía feliz, y la gente, entusiasmada, no pudo ofrecerle regalos caros, sino que arrojó sus túnicas o una alfombra sobre el suelo. En el camino por donde pasaba, también recogían hermosas ramas de olivo y palma para adornar el paso. Ellos creían que estaban cavando al que tomaría posesión del trono de David en Jerusalén. El Salvador nunca lo permitiría, que sus seguidores le rendirían homenaje real, pero en esa ocasión quiso manifestarse al mundo de una manera especial como su Redentor. El Hijo de Dios estaba a punto de convertirse en un sacrificio por los pecados del hombre. Su iglesia en todas las épocas debía convertirse en... El tema de su muerte fue por tanto motivo de profundo estudio y reflexión. Era necesario que toda la atención se dirigiera hacia él después de una escena como esta. Su crucifixión y muerte nunca pudieron ser ocultadas al mundo. Fue el diseño de Dios que cada acontecimiento de los últimos días de la vida del Salvador fuese tan señalado que ningún poder pudiese borrar su memoria. En la gran multitud que rodeaba al Salvador había evidencia de su poder para obrar milagros. Los ciegos, a quienes les había devuelto la vista, se abrieron paso. El mudo, cuya lengua había soltado, gritó. Los gritos de alabanza más fuertes fueron los inválidos, a quienes había curado. Saltaron de alegría y fueron los que más se apresuraron a recoger ramas de palma para música. La multitud que seguía el Salvador llegó a Jerusalén a medida que más personas se unían a la multitud contagiosa. Si por la inspiración del momento, y se unió a los gritos que resonaban desde colina a colina y de valle en valle: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre de Señor, Hosana en lo alto. Muchos fariseos presenciaron la escena. Irritados, sintieron que estaban perdiendo el control del pueblo y trataron de silenciar la estación con todas sus fuerzas. Su autoridad, pero sus órdenes y amenazas solo aumentaron el entusiasmo. La gente, sintiendo que no podía controlar a la multitud, se abrió paso entre ella y se acercó a Jesús, diciendo: Maestro, reprende a tus discípulos. Dijeron que esas reuniones tumultuosas eran contra la ley y prohibido por las autoridades. Jesús, sin embargo, les respondió: Os aseguro que sí. Se callaron las piedras mismas, clamaron que esta escena de triunfo fue el diseño del Dios mismo, porque así lo habían predicho los profetas, y ningún poder terrenal podría detenerlo. La obra de Dios siempre seguirá adelante, sin importar que los hombres intenten detenerla o destruirla. Cuando la multitud llegó a la cima de la colina, Jerusalén en todo su esplendor apareció ante los ojos de todos. Extasiadas ante la repentina visión de la belleza, las personas contuvieron sus gritos. Fijaron su mirada en el Salvador, esperando ver en él la misma expresión de admiración que sintió que Jesús se detenía, y una nube de tristeza se apoderó de su rostro.
y la multitud asombrada lo vio llorar copiosamente, y nadie pudo entenderlo. La angustia del Señor, pero lloró porque la ciudad estaba condenada a la destrucción. Ella había sido hija de su cuidado y su corazón estaba lleno de angustia porque pronto la ciudad quedaría desolada si sus habitantes hubieran escuchado las enseñanzas de Cristo, recibiéndolo como Salvador. Jerusalén habría permanecido para siempre, se habría convertido en la reina de los reinos libres con la fuerza otorgada por Dios. Ningún ejército armado protegería sus puertas y ninguna bandera romana ondearía en 1900 sus torres de Jerusalén. El estandarte de la paz habría ido a todas las naciones. Habría sido el Gloria de M. Sin embargo, los judíos habían rechazado a su Salvador y estaban a punto de crucificar a su rey, mientras el sol se hundía en el horizonte. Ese día, y la noche cayó, y el destino de Jerusalén quedaría sellado para siempre durante el día. Luego Jesús entró al templo 3 años antes de encontrarse con los hombres, vendiendo y comprando en el patio exterior, y los había reprendido, y los había expulsado ahora. Al regresar, encontró el mismo negocio. El atrio estaba lleno de ganado, ovejas y aves que se vendían a quienes querían ofrecer sacrificios por sus pecados. Los que se dedicaban a este comercio practicaban la extorsión y el robo. Todo tipo y tal era el alboroto y el bullicio afuera, que los fieles estaban seriamente. Cristo, perturbado, se detuvo en los escalones y barrió el atrio con su mirada penetrante. Todas las miradas se volvieron hacia él. El ruido de la gente y el mugido de los animales se detuvieron. Todos miraron al Hijo de Dios, asombrados y temerosos ante aquello. En un instante la divinidad irrumpió en la humanidad y le dio a Jesús un poder y una gloria que nunca antes se habían manifestado en él. Antes de que el silencio se volviera casi insoportable, finalmente dijo en voz alta, claro, y con tal poder que sacudió a la gente como una violenta tormenta: está escrito que mi casa será una casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Que se encontraron con los principales sacerdotes y los líderes cuando regresaban cautelosamente al templo. Hombres, mujeres y niños alzaron sus voces en alabanza a Dios. Vieron a los enfermos. Los ciegos fueron sanados y recuperaron la vista. Los sordos oían y los cojos saltaban de un lado a otro. Alegría, los niños tomaron la iniciativa en las expresiones de alabanza, repitiéndolas. Los cantos del día anterior agitaban las palmas en honor a Jesús. El templo resonó con las fuertes exclamaciones: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito sea el que! ¡Venid en el nombre del Señor!». Los dirigentes intentaron silenciar los gritos de alegría de los niños, pero no podían callarse, porque todos estaban poseídos por una felicidad incontenible, por las obras maravillosas que Jesús había realizado entre ellos. Se volvieron entonces hacia Jesús, espero que él ordene silencio. ¿Oyes lo que dicen estos? Jesús les respondió: sí, nunca has leído el de la boca de los infantes y de los que maman diste a luz una perfecta alabanza. Los hijos de Israel celebró la primera Pascua cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Llegó el momento en que Jesús debía celebrar la fiesta con sus discípulos, e invitó a Pedro. Y Juan debía encontrar un lugar y preparar la cena de Pascua para cientos de personas. La gente vino a Jerusalén para la celebración y los habitantes de la ciudad estaban dispuestos a ceder una habitación en su casa para los visitantes que habían venido a celebrar al Salvador. Les habían dicho a Pedro y a Juan que si salían a la calle y encontraban a un hombre con un cántaro de agua, entonces debían síguelo hasta la casa donde entró y dile al dueño de la casa que el amo te pregunta dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Este hombre debería mostrarles una habitación espaciosa en el piso de arriba. La parte superior de la casa estaba provista de todo lo necesario, y allí debían preparar el cena de Pascua. Todo sucedió tal como Jesús había dicho. A la hora de la cena, los discípulos estaban solos con Jesús. Otras veces, cuando se celebraba la fiesta en compañía del Maestro, siempre había sido una ocasión de gran alegría, pero ahora Jesús estaba con ellos. El espíritu atribulado finalmente les dijo con una voz entrecortada, por tristeza:
He estado esperando con ansias comer esta Pascua con ustedes, antes de mi sufriendo, tomando de la mesa una copa de vino sin fermentar. Dijo: «Recibe y repartidla entre vosotros, porque os digo que desde mí ahora no volveré a beberla. Fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Fue la última vez que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Era también la última Pascua que iba a ser. Se celebra en la tierra porque el sacrificio del Cordero debía enseñar a la gente que un día Cristo es el Cordero de Dios. Vendría a morir por los pecados del mundo, para que con su muerte no hubiera más necesidad de sacrificar el Cordero, cuando su sacrificio se completaba durante la celebración pascual. Escenas de Ciom 200, su último y gran sacrificio, pasaron por su mente. Ahora, a la sombra de la cruz, y con el dolor que torturaba su corazón, vio ante sí toda la angustia que tuvo que sufrir. Conoció la ingratitud y crueldad que les mostraría a quienes había venido a salvar. Sin embargo, a él no le importó su propio sufrimiento, pero con aquellos que lo rechazaron como Salvador, perdiendo sus vidas. Eternos sus discípulos, sin embargo, eran su mayor preocupación, porque cuando ellos no, si estuvieran con ellos, se quedarían solos para luchar en el mundo. Había tantos, cosas que decirles que serían un consuelo para sus corazones cuando ya no estuvieran en su compañía y quisieran hablar de ello en esa última reunión antes de su muerte. Pero no puede decir nada, porque no estaban preparados para oír que había habido contienda entre ellos, y aún albergaban la idea de que en Jesús pronto sería proclamado rey, y cada uno de ellos ocuparía puestos de honor. En su reino eran tan hostiles y los documentos entre ellos todavía existían. Otro problema: en una fiesta el sirviente tenía que lavar los pies de los invitados, y en ese momento hicieron preparativos para ello. Allí estaba el vaso de agua, había una palangana y una toalla listas para lavar los pies, pero no había ningún sirviente entre los discípulos. Por eso tuvieron que hacer la parte del siervo en sus corazones. Los discípulos no querían desempeñar el papel de sirvientes de sus hermanos. No estaba dispuesto a lavando platos en silencio. Jesús esperó a ver qué harían, y luego incluso se levantó, se envolvió en una toalla, echó agua en la palangana y comenzó a lavarse los pies de los discípulos, aunque dolían por la discordia entre ellos. No reprendido con duras palabras, demostró su amor actuando como siervo de los discípulos. Cuando terminó les dijeron: «¿Entendéis lo que os he hecho? Me llamáis amo y señor, y es cierto porque lo soy. Ahora, si yo soy el Señor y Maestro, yo os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, también vosotros hagáis así», enseñó Jesús a sus discípulos. Los discípulos, que debían servirse unos a otros en lugar de buscar la posición más alta para sí mismos, deberían dispuesto a servir a sus hermanos. El Salvador vino al mundo a trabajar para otros que viven para ayudar y salvar a otros, necesitados y pecadores, y quiere que hagamos lo mismo como discípulos. Sintieron vergüenza de sus celos y egoísmo. Sus corazones conmovieron de amor hacia el Maestro y hacia sus hermanos. Solo ahora estaban listos para escuchar las enseñanzas de Cristo. Mientras todos estaban en silencio en la mesa, Jesús tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Este es mi cuerpo, ofrecido por vosotros, haced esto en memoria mía». El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Así como se partió el pan y se tomó el vino, el cuerpo, Jesús fue quebrantado y su sangre fue derramada por nosotros. Al comer el pan y beber el vino demostramos que creemos. En este hecho demostramos que nos arrepentimos de nuestros pecados y que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Mientras participaban en la cena, los discípulos notaron el sufrimiento de Jesús, un ambiente de tristeza. Contagiaron a todos y comieron en silencio. Finalmente Jesús les dijo: «En verdad, os digo que uno de vosotros me va a traicionar». Los discípulos estaban sorprendidos y entristecidos por aquella declaración de Jesús, y cada uno comenzó a examinar su corazón para ver si había algún mal en ellos. Designó contra su amo uno tras otro, preguntó: «¿Soy yo, Señor,
Solo Judas permaneció en silencio, lo que hizo que las miradas de todos se volvieran hacia él. Volvió a él dándose cuenta de que lo estaban observando. Y también preguntó: «¿Si soy yo?» «Maestro», Jesús le contestó en tono solemne. «Tú lo dijiste». Jesús se había lavado los pies de Judas, pero eso no le hizo amar al Maestro más que antes. Se quedó molesto, había hecho el trabajo de un siervo. Ahora sabía que Jesús no sería rey, y esto lo hizo más decidido a traicionarlo. Al darse cuenta de que su intención había sido descubierta, no tuvo miedo. Se levantó enojado y rápidamente salió de la habitación. Llevar a cabo su malvado plan, la retirada de Judas, fue un alivio para los que quedaron. El rostro de Jesús se iluminó y la nube de tristeza se disipó. Cristo luego habló con ellos por un tiempo. El tiempo dijo que él iba a la casa de su padre, que él prepararía un lugar para ellos y volvería a llevar consigo. Prometió enviar al Espíritu Santo para que fuera él su maestro y consolador. Les dijo que oraran en su nombre y seguramente sus oraciones serían respondidas. Jesús entonces oró por ellos, pidiendo a Dios que los librara del mal y que se amaran unos a otros como Él los amaba. Jesús oró por nosotros. De la misma manera, oró por los discípulos diciendo: «No ruego solo por estos, sino también por los que vienen, para que crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, y como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste como también a mí me has amado». La vida del Salvador en la tierra fue una vida dedicada a la oración. Pasó muchas horas a solas con Dios, y a menudo sus sinceras oraciones subían al trono celestial, buscando la sabiduría y la fuerza que necesitaba para atemorizar en su obra y para evitar que cayera en las tentaciones de Satanás. Después de haber comido la Pascua con sus discípulos, Jesús fue con ellos al huerto de Getsemaní, donde solía oraba mientras caminaba. Les hablaba y les enseñaba, pero cuando al acercarme al jardín, se hizo un extraño silencio durante todo el día. Su vida, Jesús había estado en comunión con el Padre. El Espíritu de Dios había sido su guía y apoyo constante para todas las obras que había realizado. Siempre lo había glorificado. El Padre diciendo: «No puedo hacer nada por mí mismo». La terrible noche de agonía por el Salvador comenzó cuando se acercó al huerto. Parecía que la presencia de Dios, que hasta entonces lo había sostenido, ya no acompañó. Empezó a sentir lo que significa separarse del Padre Cristo. Tomó sobre sí los pecados del mundo, y cuando fueron puestos sobre él, parecía más de lo que podía soportar. La culpa del pecado era tan terrible que se sintió tentado a pensar que Dios ya no lo amaba. Cuando sintió la abrumadora aversión de Dios al pecado, dejó escapar estas palabras: «Mi alma está profunda». Jesús, triste hasta la muerte, dejó a los discípulos cerca de la entrada del huerto, excepto Pedro, Santiago y Juan, con quienes entró al jardín. Ellos eran sus amigos más cercanos, discípulos sinceros y sus compañeros más cercanos, pero no podía soportar que fueran testigos de su intensa agonía. Les dije que se quedaran aquí y miraran conmigo. Él caminó unos pasos hacia adelante y cayó. Postrado en el suelo, sintió que el peso del pecado lo separaba del Padre que tenía delante. Si un abismo tan grande, tan profundo, tan negro que temblaba ante él. Cristo no sufrió por sus pecados, pero por los pecados del mundo sintió el desagrado de Dios contra el pecado, como lo sentirá el pecador en el gran día del juicio en su Cristo. En agonía se aferró a la fría tierra de sus pálidos labios, orando así: «De mi Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no seas como yo quiero, y sí como tú quieras por una hora». Cristo soportó eso solo horrible, la angustia. Entonces fue a los discípulos ansiosos de recibir una palabra de simpatía, pero ninguna simpatía se manifestó, porque estaban durmiendo y despertaron con el sonido de su voz, pero casi no lo reconocieron porque la angustia había cambiado la expresión de su rostro. Volviéndose hacia Pedro, le preguntó a Simón: «¿Duermes? ¿No pudiste mirar ni una sola hora?». Justo antes de ir al huerto,
Cristo dijo a los discípulos: «Todos vosotros escandalizarlos». Entonces le aseguraron vehementemente que irían con Jesús a la prisión y la muerte. Y el pobre y autosuficiente Pedro, lleno de confianza, añadió también que todos deben escandalizarse. Yo nunca, sino los discípulos. Confiaron en sí mismos y no buscaron al poderoso ayudador como Cristo. Música. Les aconsejó que Amado, que solía reclinarse en el pecho de Jesús, también dormía. Seguramente el cariño que John sentía por el maestro debe haberlo mantenido despierto. Sus más fervientes oraciones debieron unirse a las del maestro en ese momento de extrema aflicción. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos para que su fe no flaqueara en la hora de la prueba, pero no pudieron velar por el maestro aunque fuera por una hora. Si Jesús hubiera preguntado ahora a Santiago y Juan: ¿puedes beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Bautismo no habrían respondido tan fácilmente. Sí podemos. El corazón del Salvador estaba lleno de compasión y simpatía por la debilidad de sus discípulos, temiendo que no soportar la prueba que su sufrimiento y muerte les traería. Sin embargo, no lo hizo. Fracasó debido a sus debilidades y pensó en las pruebas que le esperaban. Y dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación con el bien». Él les perdonó el error que cometieron hacia él, diciendo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Qué ejemplo de ternura y de amor piadoso él! Salvador nos ha dado una vez más una angustia insoportable. Lo agarró exhausto y al límite de sus fuerzas, se tambaleó de regreso al lugar, donde antes había orado y rogado al cielo: «Mi Padre, si no es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». La agonía que causa esta. La oración hizo que gotas de sangre fluyeran de sus poros nuevamente buscados. Los discípulos querían encontrar consuelo y simpatía, y nuevamente lo encontraron durmiendo. Por tercera vez lo buscó. Lugar de oración, el terror y la oscuridad profunda invadieron su alma, porque no sentía la presencia de su Padre sin ella. Temía que en su naturaleza humana no pudiera soportar la dura prueba de la tercera vez. Repite la misma oración: «Padre mío, si no es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». El Salvador cae inconsciente hasta el suelo. No hay ningún discípulo que lo sostenga, ni lo levante con ternura su cabeza y bañar ese rostro tan pálido de sufrimiento. Cristo está completamente solo. Un ángel poderoso desciende desde el cielo para consolarlo. El rostro manchado de sangre del Salvador ahora refleja la paz celestial. Él soportó lo que ningún ser humano podría soportar. Experimentó la agonía de la muerte en lugar de cada pecador. Buscó nuevamente a discípulos y los encontraron durmiendo. Si hubieran permanecido despiertos, velando y orando con el Salvador, recibieron fuerza para soportar la prueba que les esperaba, perdiendo esa oportunidad porque no tenían la fuerza en ese momento. Por necesidad, mirándolos con tristeza, Cristo dijo: «Aún duerman y descansen. He aquí que la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores». Decía mientras aún oyeron los pasos de la multitud que se acercaba en su busca. Volviéndose a los discípulos les dijo: «Levantaos, vamos. He aquí que el traidor se acerca, sin rastro de sus recientes sufrimientos». Se pudo notar cuando el Salvador dio un paso adelante para encontrarse con su traidor. De pie frente a los discípulos preguntó a la multitud: «¿A quién buscan?». Le respondieron entonces: «Jesús Nazareno». Jesús les dijo: «Yo soy el Salvador. Pregúntenles una vez más: ¿quién buscáis?». Respondió Jesús el Nazareno. Entonces Jesús les dijo: «Ya tengo. Declaré que soy yo. Si es a mí a quien buscas, deja que estos se vayan en esta hora de los pensamientos de Cristo». Se dirigieron a sus amados discípulos. No quería que sufrieran, aunque tuviera que enfrentarse a la prisión y la muerte. Judas, el traidor, no lo hizo. Olvidó el papel que le correspondía. Se acercó y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo mío, ¿por qué has venido?». Con voz temblorosa, Judas añadió con un beso: «Trae al Hijo del Hombre». Estas amables palabras deberían conmover corazón de Judas, pero parece que todo el sentimiento de ternura y dignidad lo tenía. En el abandonado ahora estaba bajo el dominio de Satanás.
se colocó con arrogancia para el lado de Jesús y no se avergonzó de entregarlo a la turba cruel. Cristo no rechazó el beso del traidor y con ello nos dio un ejemplo de tolerancia, amor y simpatía. Si somos sus discípulos, debemos tratar a nuestros enemigos como a él. Judas fue tratado y luego arrestado y atado con sus manos que siempre estaban ocupadas. Al hacer el bien, los discípulos no creían que Jesús consentiría en ser arrestado. Estaban seguros de los cuales el poder que había arrojado a la turba al suelo fue suficiente para liberar al amo, y sus compañeros quedaron decepcionados y indignados cuando vieron que las manos de su amado amo estaban atadas. Pedro, furioso, arrancó la espada y blandiéndola, le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Viendo Jesús lo que Pedro se mantuvo firme junto a los soldados romanos y les dijo que los dejaran ir. Luego simplemente tocó la oreja herida y se curó instantáneamente. Luego dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina, porque todo el que toma espada, la espada, perecerá. ¿Crees que no puedo rezarle a mi Padre y que Él me enviaría a este lugar? Momento más de legiones de ángeles como se cumplirían las Escrituras, según lo cual debe suceder para que no beba la copa que el Padre me dio. Luego, volviéndose hacia los sacerdotes y capitanes del templo que estaban entre la multitud, les dijo: Ustedes salieron con espadas y con garrotes para prenderme como a un ladrón todos los días que estaba con vosotros enseñando en el templo. Y no, pero vosotros lo detenéis para que se cumplan las Escrituras cuando los discípulos vieron que el Salvador no hizo ningún esfuerzo para librarse de sus enemigos, culparse a sí mismo por esto, se rindieron a esa turba y aterrorizados abandonaron y huyeron. Cristo había predijo la escena del abandono cuando dijo: He aquí, la hora viene, y ahora es, cuando y seréis esparcidos cada uno por su lado, y yo me quedaré solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús fue sacado del huerto de Getsemaní, rodeado por la multitud que lo abucheaba. Se movía con dificultad, porque tenía las manos fuertemente agarradas y los soldados lo custodiaban. Muy de cerca primero fue llevado a la casa de Anás, el ex sumo sacerdote, cuyo puesto había sido ocupado por su yerno Caifás. El malvado Anás quería ser el primero en ver a Jesús arrestado y tomarle pruebas que llevarían a su condena. Con esta intención interrogó al Salvador en relación con sus discípulos y enseñanzas. Cristo respondió: He hablado con franqueza al mundo. He enseñado tanto en las sinagogas como en el templo donde se reunían todos los judíos, y no decían nada. Entonces, en secreto, volviéndose hacia el que le interrogaba, dijo: ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que oyeron que los mismos sacerdotes habían enviado espías observaban a Cristo y reportaban cada palabra que él decía. A través de ellos sabían todo. Lo que Cristo enseñó y hizo en cada reunión, los espías intentaron atraparlo en sus propias palabras para que diera para que pudieran condenarlo. Por eso el Salvador dijo: Preguntad a los que oyeron. Me dirigí a tus espías. Ellos escucharon lo que dije y pueden contarte mis enseñanzas. Las palabras de Jesús fueron tan penetrantes y directas que el sacerdote sintió que su prisionero conocía sus intenciones. Uno de los sirvientes de Anás, pero sintió que su amo no lo había hecho. Sido tratado con el debido respeto, golpeó a Jesús en la cara diciendo: «Así es como hablas con el sumo sacerdote». Le respondió Jesús: «Si he hablado mal, da testimonio del mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me hiciste daño?». Jesús pudo haber convocado legiones de ángeles celestiales para acudir en su ayuda, pero era parte de su misión llevar en su humanidad todas las ofensas e insultos que los hombres podían amontonar sobre él. Desde la casa de Anás el Salvador fue llevado al palacio de Caifás. Debía ser interrogado por el Sanedrín, y mientras sus miembros estaban, llamaron a Anás y Caifás y lo interrogaron de nuevo, pero no obtuvieron ningún resultado. Acerca de él, cuando los miembros del Sanedrín estaban reunidos, Caifás tomó su lugar del presidente flanqueado por jueces delante de ellos. Los soldados romanos custodiaban al Salvador detrás de ellos. La turba acusadora Caifás entonces ordenó a Jesús que operara a uno de sus milagros.
eran conocidos por todos. Pero el Salvador, permaneciendo en silencio, no dio ninguna señal de que había oído una sola palabra en ese momento. Los judíos estaban bajo el dominio romano y no se les permitía condenar a nadie a muerte. El Sanedrín solo examinaría al prisionero y luego transferiría el juicio a otro tribunal, ratificado por las autoridades romanas para cumplir su malvado propósito. Si encontraban alguna acusación contra el Salvador, que fue considerado un acto criminal por el gobernador romano, podían estar seguros de que tenían pruebas suficientes de que Cristo había hablado en contra de muchas tradiciones y ordenanzas. Para los judíos era fácil demostrar que había denunciado a sacerdotes y escribas, llamándolos hipócritas y asesinos. Pero eso no sería motivo de condenación ante los romanos, porque ellos mismos odiaban muchas veces la hipocresía de los fariseos. Se presentaron cargos contra Jesús, pero o bien los testigos no estaban de acuerdo, o bien los testimonios eran tan la naturaleza que no sería aceptada por los romanos. Trató de hacerle hablar en respuesta a las acusaciones, pero parecía no escucharlas. El silencio de Cristo. En ese tiempo ya había sido descrito por el profeta Isaías, que estaba oprimido y humillado, pero no abrió la boca como cordero llevado al matadero y como oveja muda. Ante sus adoradores no abrió la boca. Los sacerdotes comenzaron a temer que no podrían. No hay ninguna evidencia convincente que pueda. Para llevar a Cristo ante Pilato, sintieron que era necesario hacer un último intento. El sumo sacerdote señaló con la mano hacia el cielo y se dirigió a Jesús en forma de juramento solemne. Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Salvador nunca negó su misión ni su relación con su Padre. Podía permanecer en silencio ante un insulto, pero siempre habló abiertamente y con decisión cuando se trataba de su trabajo. O la filiación divina fueron cuestionadas por todo oído inclinado hasta escuchar, y todos los ojos estaban fijos en él cuando respondió. ¿Lo dijiste de acuerdo con la costumbre de la época de responder de esa manera? Significaba sí, o es como dijiste. Esta era la manera de responder más enfáticamente a una respuesta afirmativa. Una luz celestial pareció iluminar su pálido rostro, mientras añadía: sin embargo, os declaro que desde entonces, ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. En esta declaración el Salvador presentó el reverso de la escena, que allí se desarrolló, señalándoles un momento en el que ocupará el puesto de juez supremo del cielo y de la tierra. Entonces se sentará en el trono del Padre, y de sus frases no habrá apelación antes de que sus oyentes traigan una visión de ese día, en que en lugar de sufrir abusos y burlas de la multitud desordenada, vendrás nubes del cielo con poder y gran gloria, legiones de ángeles lo oirán. Y entonces pronunciará sentencia contra sus enemigos, encontrando entre ellos a la misma turba que lo acusó cuando Jesús se declaró Hijo de Dios. Y juez del mundo, el sacerdote rasgó sus vestiduras mostrándose horrorizado, y levantó las manos al cielo, y dijo: «Blasfemó. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Mirad, ahora habéis oído la blasfemia que os parece». Respondieron: «Es reo de según la ley judía. Un prisionero no podía ser juzgado de noche, por lo que, aunque ya estuviera condenado, había que celebrar otro juicio durante el día». Jesús fue llevado entonces a la sala de guardia, donde sufrió las burlas y los abusos de los soldados y la multitud al amanecer. Llevado de nuevo ante los jueces, donde se pronunció la sentencia final, una furia satánica tomó posesión de los líderes, y el pueblo, la multitud, rugió como bestias salvajes. Entonces ellos enviaron contra Cristo gritando: «Es culpable. Mátenlos». Y los soldados, si los romanos no hubieran estado presentes, lo habrían hecho pedazos. Pero la autoridad romana intervino y con la fuerza de las armas reprimió la violencia de el pueblo. Sacerdotes y príncipes se mezclaron con la multitud y cubrieron al Salvador con insultos y lo vistieron con un manto desgastado, y le golpearon en la cara diciendo: «Profetiza nuestro Cristo, ¿quién es ese? Él te golpeó, y cuando te hubo desnudado, los ángeles
Dios te escupieron en la cara. Registró fielmente cada insulto, mirada, palabra y acto contra su amado comandante. Un día aquellos hombres viles que se burlaron y golpearon el rostro pálido y sereno de Cristo contemplarán ese mismo rostro más brillante que el sol después de ser condenado por los jueces del Sanedrín. Cristo fue llevado a la presencia de Pilato, gobernador romano, para que se confirmase la sentencia y se ejecutase. Los sacerdotes judíos no podían entrar en la sala del juicio de 1800. Pilato según. Con las leyes ceremoniales, tal acto los hacía impuros y los excluía de participar en el fiesta de la Pascua en su ceguera. No vieron que Cristo era el verdadero Cordero de Dios. Pascua y que al rechazarla la gran fiesta había perdido su sentido. Cuando Pilato miró a Jesús, vio en él un hombre de aspecto noble, y su porte era digno, y no había expresión de crimen. A los sacerdotes les preguntó qué acusación traían contra este hombre. Los acusadores, que no quisieron entrar en detalles, no estaban preparados para esa pregunta que sabían que no tenían. No había ninguna evidencia confiable para que el gobernador romano condenara a Jesús entonces. Levantó falsos testigos contra él, que dijeron: «Hemos encontrado a este hombre corrompiendo a nuestra nación al negarse a pagar tributo a César y afirmar que era Cristo el Rey». Esto era una mentira, porque Cristo había sancionado claramente el pago de deb al César cuando los escribas. Cuando le preguntaron sobre este tema tratando de ponerle una trampa, respondió entonces porque César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pilato no se dejó engañar. Por el testimonio de los falsos testigos se volvió hacia el Salvador y le preguntó: «¿Estás listo? Tú eres el rey de los judíos». Le respondió Jesús: «Esto dices». Cuando oyeron esta respuesta, Caifás y los que le acompañaban apelaron al testimonio del propio Pilato. Acababa de oír de labios de Jesús que en efecto era culpable del crimen de quienes lo acusaban. A gritos pidieron su condena a muerte. Como Cristo nada, Pilato respondió a sus acusadores: «Nada responde. Mira cuántos. Jesús hizo acusaciones contra ti, pero él no respondió». Pilato estaba perplejo. No había encontrado ninguna evidencia de crimen en Jesús y no confiaba en aquellos que lo acusaban de su noble porte y conducta. La discreción del Salvador contrastaba directamente con la exaltación y furia de los acusadores. Quedaron impresionados. Gobernador hasta el punto de convencerlo de la inocencia de Cristo. Con la esperanza de oír de él la verdad, lo llamó cerca de él. Y cuando le preguntaron: «¿Eres el rey de los judíos?», Cristo no respondió directamente eso. Pregunta, pero él te devolvió otra pregunta. ¿Esta pregunta viene de ti mismo o la tienes? Otros decían de mí que el Espíritu de Dios estaba obrando en el corazón de Pilato. La pregunta de Jesús. Pilato tenía como objetivo llevarlo a examinar su corazón más profundamente. Comprendió el significado de la pregunta y su propio corazón se abrió ante él, sintiendo que el alma se agita con convicción en ese momento. Pero un sentimiento de el orgullo se apoderó de él y volviéndose hacia Jesús, le dijo: «Quizás soy yo el que me ha arrebatado el orgullo. Judío, tu propio pueblo y los principales sacerdotes son los que te entregaron a mí, que hice el gran». La oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús quería que el gobernador entendió que no había venido para ser rey de la tierra, y por eso le dijo: «Mi reino no es de este mundo». Si el reino fuera de este mundo, mis ministros pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilato: «Luego tú eres rey». Jesús le respondió: «Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad te escucha mi voz». Pilato tenía deseo de conocer la verdad. Su mente estaba confundida. Se aferraba ansiosamente a las palabras de Cristo, y su corazón se conmovió con el deseo de saber y obtener la verdad. Entonces le preguntó a Jesús: «¿Cuál es la verdad?», pero no esperó la respuesta fuera de él. En la corte la turba llegó al punto álgido de la agitación y el tumulto de los sacerdotes. Pedían una acción inmediata, y Pilato tuvo que recurrir a los intereses del momento dirigiéndose al pueblo y declaró: «No encuentro en él ningún delito.
Estas palabras, saliendo de los labios de un gentil juez, fueron una reprensión abrumadora de la perfidia y falsedad de los príncipes de Israel que incriminar al Salvador cuando los sacerdotes y los ancianos oyeron el juicio de Pilato. Su decepción y furia no sabían límites que habían planeado durante mucho tiempo, y esperaron esta oportunidad cuando vieron que no había. La posibilidad de la liberación de Jesús estaba a punto de desgarrar a la gente descontrolada e irracional para estallar en terribles imprecaciones, comportándose como verdaderos demonios, gritando. Denunció a Pilato y lo amenazó con censurarlo por parte del gobierno romano. Lo acusaron de negarse a condenar a alguien que, según ellos, se había rebelado contra César, por lo que se dispusieron a, y gritando, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta donde está el Señor. Comenzó aquí hasta allí. Pilato no había pensado en condenar a Jesús porque estaba seguro de su inocencia, pero cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió: envíaselo a Herodes, gobernador de la provincia que estaba entonces en 1916, Jerusalén. Con esta maniobra Pilato pensó transferir la responsabilidad de sus manos a las de Herodes. Jesús es exaltado por hambre y agotamiento por falta de sueño. Además, sufrió tratos crueles. Pilato, sin embargo, regresó a donde estaban los soldados y fue arrastrado entre los insultos y las burlas de la despiadada plebe. Herodes nunca había conocido a Jesús, pero hacía tiempo que deseaba verlo y presenciar sus maravillosos milagros. Cuando el Salvador fue llevado a su presencia, la multitud se agitó, empujándose y gritando cosas diferentes, produciendo un alboroto confuso. Herodes ordenó silencio porque quería. Interrogando al prisionero conmovido y curioso, miró el pálido rostro de Jesús. Vio en él rastros de profunda sabiduría y pureza y está convencido, así como Pilato, convencido de que la única motivación que llevaron a los judíos a acusarlo era la malicia y la envidia. Obligó a los judíos a... Entonces Herodes le pidió que hiciera uno de sus milagros delante de él, con la promesa de que lo liberaría si lo hacía. Órdenes para que vinieran personas paralizadas y deformes, para que Cristo pudiera sanarlas. El Salvador, sin embargo, permaneció allí, impasible, como si no hubiera oído ni visto nada. El Hijo de Dios había asumido la naturaleza humana dentro de sí mismo, y se le exigió que actuara como un hombre, en idéntica. Sin embargo, las circunstancias no obrarían un milagro para satisfacer simplemente la curiosidad, o ahorres el dolor y la humillación que enfrentan los hombres en 100 situaciones similares. Tendrían que someterse sus acusadores. Temblaron cuando Herodes le pidió un milagro. Una de las cosas que más temían fue la manifestación del poder divino que ya habían presenciado en CR. Tal manifestación sería un golpe mortal en sus planes, y quizás les costaría la vida. Así que irrumpieron en gritos atribuyendo los milagros de Jesús al poder de Belcebú, el príncipe de demonios. Ese oído que siempre había estado atento a los gritos de la miseria. El ser humano ahora era sordo a la orden de Herodes. Ese corazón que siempre había estado, movido por la súplica del más vil de los pecadores, se cerró al rey que no sentía la necesidad de un El Salvador enojado. Herodes se volvió hacia la multitud y declaró que Jesús era un impostor. Pero sus acusadores lo sabían mejor. No era un impostor, ya que habían presenciado muchos de sus hechos. Entonces, el poderoso rey comenzó a insultar y ridiculizar vergonzosamente a su hijo de Dios. Pero Herodes, junto con su guardia, trató con desprecio y burlándose de él y vistiéndose con una túnica ostentosa. Herodes no se atrevió. Confirmando la condena de Jesús, quiso liberarse de esa terrible responsabilidad y por eso lo envió de regreso. Regresa a Pilato. Cuando los judíos regresaron de la presencia de Herodes trayendo a Jesús de vuelta a la corte, Pilato fue muy molesto y les preguntó qué querían que hiciera. Le recordó que ya lo había interrogado y no había hallado en él falta alguna. Recordó. Les contaron las acusaciones que hicieron contra él, pero no se presentó ninguna prueba convincente para confirmar ni una sola.
La acusación, como ya se mencionó, lo llevó a la presencia de Herodes, que era judío como ellos y no encontró nada que le sirviera. Condenado a muerte, sin embargo, para apaciguar a los acusadores, Pilato dijo: después de castigarlo, liberarlo. En esto Pilato mostró su debilidad porque si sabía que Cristo era inocente, ¿por qué lo castigaría haciéndolo? Cometidos en el error, los judíos nunca olvidaron. Esto durante el proceso, habían logrado intimidar a los gobernadores romanos y ahora, aprovechando esto, lo presionarían hasta conseguir que condenaran a Jesús. La multitud, alborotada, exigía cada vez más la vida del prisionero mientras él dudaba. Respecto a qué hacer, recibió una carta de su esposa diciendo: no te involucres con este hombre, justo porque hoy en día en sueños sufrí mucho por tu respeto. Pilato, al leer la carta, palideció. La gente, al notar su vacilación, redoblaron su insistencia. Él que necesitaba. Era costumbre durante el periodo de Pascua tomar alguna medida para liberar a un prisionero. Que el pueblo eligió a los soldados romanos que recientemente habían capturado a un criminal notorio llamado Barrabás. Fue ladrón y asesino. Entonces Pilato se volvió hacia la multitud y les preguntó seriamente: ¿quién? ¿Queréis que os suelte a Barrabás o Jesús, llamado el Cristo, a toda la multitud? Pero él gritó desde afuera con esta liberación. Barrabás. Pilato quedó mudo de asombro. Decepción al entregar el juicio al pueblo, había perdido su dignidad y el control de la multitud. A partir de entonces, se convirtió en un simple juguete en manos del pueblo. Lo llevaron a donde quisieron. Preguntó qué debo hacer entonces con Jesús, llamado el Cristo, siendo crucificado. Todos le respondieron qué mal había hecho, y él le preguntó a Pilato. Pero ellos gritaban cada vez más para que fuera crucificado. Cuando oyó el terrible grito «Crucifícalo», el rostro de Pilato se puso pálido. Él no había imaginado tal resultado repetidamente, y había declarado inocente a Jesús. Sin embargo, la gente insistió en que sufriera la más cruel de todas las muertes, y nuevamente le preguntaron qué mal había hecho, y nuevamente un grito terrible resonó en el aire: «¡Crucifíquenlo!». Pilato hizo el último esfuerzo. Para despertar su simpatía, ordenó que llevaran a Jesús, completamente exhausto, y lo cubrieron de heridas y lo azotaron en presencia de sus acusadores. Los soldados, habiendo tejido una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con una. Se le acercaron unos hombres vestidos de púrpura y le dijeron: «Salve, rey de los judíos». Le escupieron bofetadas y una mano malvada le arrebató la vara que le habían puesto en la mano. En sus manos, y con ella golpeó la corona y en su frente, hasta el punto que las espinas penetran sus sienes y la sangre brota por su rostro y barba. Satanás dirigió a los crueles soldados en sus abusos contra Jesús. Quería iniciar algún tipo de venganza si es posible, o llevarlo a realizar un milagro para liberarse, y así frustrar el plan de salvación. Una sola mancha en su vida humana, o un solo fracaso, al no soportar la terrible prueba, y el Cordero de Dios sería una ofrenda y redención imperfecta. Del hombre habría fallado aquel que podía comandar las huestes celestiales y llamar en su ayuda legiones de ángeles, de los cuales uno solo sería suficiente para someter a la cruel turba. ¿Quién hubiera podido abatir sus tormentos con un solo rayo de su divina majestad sometido a todos? Afrentas y ultrajes con compostura digna y humilde, así como los actos de sus torturadores, les envían la semejanza de Satanás. La mansedumbre y la paciencia de Jesús fue exaltado por encima de la humanidad y demostró que era el Hijo de Dios. Pilato quedó profundamente conmovido por la paciencia y resignación del Salvador. Les pidió que trajeran a los Barrabás a la sala del tribunal y luego colocó a los prisioneros uno al lado del otro apuntando hacia Jesús. Dijo en tono solemne: «He aquí el hombre, he aquí, voy, y lo presento para que sepan que no encuentro ningún delito en él». Allí estaba el Hijo de Dios, con el manto escarlata y la corona de espinas desnuda hasta la cintura, mostrada en la parte posterior extensas y crueles ronchas de las que manaba la sangre libremente por su rostro manchado de sangre. Llevaba las marcas del agotamiento total y el dolor.
pero nunca parecía más bella. Cada rasgo expresaba amabilidad y resignación, y la más tierna, la compasión por sus crueles esclavos, contrastaba de manera impactante con la otro prisionero, cuyos rasgos muestran al criminal empedernido que era. Entre los espectadores, había algunos que simpatizaban con Jesús. Incluso los sacerdotes y los príncipes estaban convencidos que él era quien decía ser, pero no se rindieron. Habían llevado a la turba a un furia insana. Y de nuevo los sacerdotes. Los príncipes y el pueblo gritaron: «Crucifícalo, crucifixión». Finalmente, con la paciencia agotada ante tal crueldad vengativa e irracional, le dijo al pueblo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro en él delito alguno». Pilato hizo todo lo que pudo para liberar al Salvador, pero los judíos gritaron: «Si liberas a este, no eres amigo del César en absoluto. El que se hace rey está contra César». Estas palabras golpearon a Pilato en su punto débil. Ya había empezado a sospechar. Al gobierno romano y tales noticias acerca de él serían su ruina, al ver a Pilato que no pudo lograr nada. Por el contrario, aumentó la conmoción ordenando que trajeran agua. Se lavó las manos delante del pueblo diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo. Que el caso sea contigo». Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás respondió con arrogancia: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y el pueblo tremendamente. La sentencia acababa de pronunciar sobre sí una horrible herencia para la posteridad. Esto se cumplió literalmente en las dramáticas escenas de la destrucción de Jerusalén. Unos 40 años después, Jesús fue llevado al Calvario en medio de burlas y los gritos de insulto de la multitud. Cuando pasó el umbral del tribunal lo pusieron en evidencia. Los hombros heridos, la cruz destinada a Barrabás, los 2 ladrones que también serían crucificados con Jesús, recibieron su cruz. El peso del madero era más de lo que el Salvador podía soportar en el agotamiento y el sufrimiento. Caminaron solo unos pasos y cayeron inconscientes bajo el peso de la cruz. Cuando volvió en sí la cruz, fue colocada nuevamente sobre sus hombros, se tambaleó unos pasos más y volvió a caer inconsciente. Sus torturadores vieron que le era imposible llevar ese peso más allá de sus fuerzas y estaban perplejos, sin saber quién debía llevar esa humillante carga. En ese momento, casualmente, llegó a su encuentro, apareció Simón Ceneo, que fue obligado a llevar la cruz al Calvario por la madre de Cietotfe. Jesús había seguido ese terrible viaje hasta el Calvario. Viéndolo exhausto completar bajo el peso de la cruz, su corazón anhelaba ayudarlo, pero este privilegio le fue negado al Salvador. No soltó ni un gemido de su pálido rostro, y sereno, el sudor corría profusamente. Los discípulos habían huido del lugar, así que el lagar era terrible. Lo pisé solo, y del pueblo nadie estaba conmigo. Mientras los soldados hacían su trabajo, la mente de Jesús se desvió de sus sufrimientos para centrarse en terrible recompensa que esperaba a sus perseguidores, teniendo misericordia de su ignorancia. Oró: «Padre, los perdone porque ellos no saben lo que hacen». Por eso Cristo ganó el derecho de convertirse en el intercesor entre los hombres y Dios. La oración abarcó al mundo entero, incluyendo a cada pecador que haya existido o exista, existir desde el principio hasta el fin de la era inmediatamente después. Clavaron a Jesús en la cruz. Unos hombres fuertes levantaron la madera y la clavaron violentamente en el suelo. Esto causó Pilato escribió entonces un cartel en latín, griego y hebreo, que envió a fijar en la parte superior de la cruz para que todos pudieran leer: «Jesús Nazareno, el rey de los judíos», y los soldados se repartieron la ropa de Jesús. Pero como su túnica estaba, lucharon sin descanso por ella, y finalmente llegaron a un acuerdo. Echarían suertes para ver quién se la quedaría. Tomaría el profeta de Dios. Ya había predicho este incidente en el Escrituras: «Perros me rodean, una jauría de malhechores me rodean. Traspasaron mí. Las manos y los pies reparten mis vestidos entre sí y sobre mi túnica». Echaron suertes tan pronto como Jesús fue elevado a la cruz. Se desenrolló una suerte terrible.
Escenas, sacerdotes, príncipes del pueblo y escribas se unieron a la multitud y en burla e insultos contra el hijo moribundo de Dios, diciendo: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Salvaste a otros, no puedes salvarte a ti mismo. Sálvate, es rey de Israel, baja de la cruz y cree en él. Confía en Dios porque ven, libéralo ahora si realmente lo ama, porque dijo: soy hijo de Dios». Para entregar su preciosa vida, Cristo no tuvo la alegría del triunfo para animarlo. Su corazón estaba oprimido por la angustia y herido por la tristeza. Pero no fue el miedo a la muerte la causa de su sufrimiento, sino el peso aplastante del pecado del mundo, que lo separaba del amor de su Padre. Esto fue lo que quebró el corazón del Salvador, hasta tal punto que determinó su muerte antes del tiempo previsto. Cristo sintió la angustia que los pecadores sentirán cuando tomen conciencia de su culpa y reconozcan quedar excluidos para siempre de la paz y la alegría del cielo. La naturaleza misma simpatizaba con esa escena. El sol, que incluso el mediodía había brillado en el firmamento, negó su brillo repentinamente alrededor del cruzar. Todo estaba inmerso en trevas como si fuera la hora más oscura de la noche. Esta oscuridad sobrenatural duró durante 3 horas. Un terror indescriptible se apoderó de la multitud. Las burlas y las maldiciones cesaron por completo, y hombres, mujeres y niños cayeron al suelo aterrorizados a esa hora. La oscuridad se disipó sobre la gente, pero aún envolvía al Salvador como un manto. Rayos llameantes parecían tirárselo a él colgado allí en la cruz, y luego exclamó en un grito: «Dios desesperado, Dios mío, ¿por qué me abandonaste en ese momento cuando la oscuridad había descendido sobre Jerusalén y las llanuras de Judea?» Todas las miradas se volvieron a la ciudad condenada, y vio los rayos amenazantes de la ira de Dios siendo lanzados contra ella repentinamente. La oscuridad sobre la cruz se disipó, y con una voz clara y potente que parecía resonar para toda la creación, exclamó: «Jesús, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo». Entonces mi espíritu inclinó su cabeza sobre su pecho y expiró de nuevo. La oscuridad descendió sobre la tierra y hubo un ruido como un poderoso trueno acompañado de un terremoto cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Un camino nuevo y vivo destinado tanto a los judíos como a los gentiles. Los ángeles se regocijaron cuando el Salvador exclamó: «Consumado es». El gran plan de redención se había cumplido mediante una vida de obediencia que los hijos de Adán podían. Finalmente será exaltado a la presencia de Dios. Satanás había sido derrotado y sabía que su reino estaba perdido. El Salvador había sido condenado por un delito de acción contra el gobierno romano. Pueblo. Los que fueron ejecutados por este motivo tuvieron que ser enterrados por separado en un lugar designado para tales criminales. Juan el amado discípulo se estremeció al pensar que el cuerpo de su amado maestro podría ser llevado por el desalmado, soldados romanos y enterrado en un lugar de deshonra, pero no pudo evitarlo. Esto y tampoco tuvo ninguna influencia con Pilato en este momento de indecisión. Nicodemo y José Arimatea, hombres ricos e influyentes, vinieron a Yuftil a ayudar a los discípulos. Ambos eran miembros del Sanedrín y conocidos de Pilato, y decidió que el Salvador sería enterrado. Con los debidos honores, José fue a Pilato y valientemente pidió el cuerpo de Jesús. Después de saber que Jesús estaba realmente muerto, concedió su petición con bondad y reverencia, retirados de la cruz con sus propios el cuerpo de Cristo. Lágrimas de la compasión fluían libremente mientras contemplaban el cuerpo herido y desgarrado del maestro José. Tenía una nueva tumba. La había tallado en la roca para su propio uso, pero ahora la había destinado para Jesús. El cuerpo con las especias traídas por Nicodemo fueron envueltas cuidadosamente en una tela de lino, y el Redentor fue llevado a tumba. La entrada a la tumba había sido cubierta con una gran piedra, y el máximo. Se emplearon medidas de seguridad y cuidado para custodiar la tumba del sello del imperio. Los romanos habían colocado la piedra de tal manera que no se podía sacar sin romperla. Una escolta de soldados romanos estaban de guardia a su alrededor,
manteniendo una estricta vigilancia para que el cuerpo no fuera encontrado. Acosados, algunos guardias patrullaban constantemente mientras otros descansaban en el suelo. Había, sin embargo, otro guardia cerca de la tumba. Poderosos ángeles enviados del cielo estaban allí. Solo uno de estos ángeles tuvo la fuerza suficiente para destruir a todo el ejército romano. Lucas, en su relato del entierro del Salvador, habla de algunas mujeres que lo acompañaron a su crucifixión diciendo: «Luego fueron a preparar especias aromáticas y bálsamos, y el día de mi reposo descansaron». Según el mandamiento, el Salvador fue enterrado un viernes, el sexto día de la semana. Las mujeres prepararon el ungüentos y especias para embalsamar a su Señor y los puso a un lado hasta que pasara el sábado. Ni siquiera el trabajo de embalsamar el cuerpo de Jesús querían hacer el pasado sábado de reposo. María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron especias para ir a embalsamarlo, y muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, al amanecer, fueron al sepulcro. Se acercaron al orto y se sorprendieron al ver que la piedra había sido removida, y no había ningún soldado allí. María Magdalena fue la primera en llegar. Viendo que la piedra había sido removida, corrió a avisar a los discípulos cuando el otro. La mujer se acercó y vio una luz que brillaba en el sepulcro, y al mirar dentro, vio que estaba vacío. De pronto vieron a un joven con ropas resplandecientes, sentado cerca del sepulcro. Fue el ángel quien quitó la piedra. Ellos tuvieron miedo y trataron de huir, pero él les dijo que no tuvieran miedo, porque yo sé que ustedes están buscando a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo. Ven, mirad dónde estaba acostado. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado. De entre los muertos se irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo». Cuando las mujeres volvieron a mirar la tumba, vieron otro ángel resplandeciente. «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Recuerda cómo te advirtió cuando estaba en Galilea, cuando dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a manos de los pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día». María había estado ausente de esa escena y ahora regresaba en compañía de Pedro y Juan. Cuando regresaron a Jerusalén, ella y Sep no podían soportar la idea de irse, sin saber primero lo que había pasado con el cuerpo de su Señor. Mientras lloraba, escuchó una voz que le decía: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién buscas?». Tus ojos velados con lágrimas impidieron Jesús, reconociendo quién le hablaba. Pensó que era el jardinero y le dijo en tono de súplica: «Señor, si me has quitado de aquí, dime dónde lo pusiste y lo llevaré rápido». Reconoció entre lágrimas delante de él el Salvador, en su alegría, olvidándose de que había sido el hombre crucificado. Extendió sus manos hacia él y le dijo: «Rabí», que significa Maestro Jesús. Sin embargo, le dije que no me detuviera porque aún no he subido a mi Padre. Pero véala a mis hermanos y diles: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Dios, todo poder en el cielo y en la tierra, fue dado entonces al príncipe de la vida, y él regresó a sus discípulos en este mundo pecador, para comunicarles su poder y gloria después de la resurrección. Jesús se apareció a muchas personas, además de sus discípulos, con el propósito de fortalecer la fe de estas personas. Todo lo que fue escrito acerca de él se cumplió hoy a través de él. Sus actos de fe y obediencia dan a la humanidad la esperanza de llegar a Dios a través de Jesús. Tenemos el ejemplo. Cómo ser mejores a través de Jesús podemos lograr la redención, justificación, santificación y glorificación. El ser humano sin Jesús está condenado. Por tanto, debemos creer y obedecer sus mandamientos para que seamos conocidos como hijos de Dios, llamados por su nombre. Propósito. Espero que hayan aprendido sobre la vida de Jesús. Traté de abordar aquí los principales hechos de la historia. Deja tu comentario de lo que Dios te bendiga en tu vida si aún no lo has hecho. ¿Aceptaste a Jesús como tu Salvador? Todavía hay tiempo para arrepentirte. Él puede cambiar tu futuro, tu historia. Él puede quitarte toda tristeza, toda soledad, y a ti proporciona lo que necesitas. Entra en tu habitación
cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga si te gustó el video. No olvides darle like y suscríbete al canal aún.